El tema que veremos el día de hoy se llama Teorema de Pitágoras. Esta clase va dirigida a 9º grado y ya ustedes conocen mi nombre, que es Ruth López. Ahora, ¿por qué se le llama Teorema de Pitágoras? Entonces se le llama Teorema de Pitágoras gracias a este hombre. Miren que este hombre se llama, su nombre es Pitágoras. ¿Quién fue Pitágoras? Fue un filósofo y matemático griego, ¿verdad? ¿Manda? Yo no veo nada. No ve nada. No. ¿Y los demás logran ver? Yo sí, profesor. ¿Quién más no? Entonces puede ser que sea su teléfono. Trate de darle clic donde tiene que decir pantalla de Ruth, una cosa así. Entonces darle clic ahí para que pueda verlo. ¿Pudo, Cintia? Cintia fue, ¿verdad? Ya. ¿Pudo? Bien, entonces les decía que entonces se le llama Teorema de Pitágoras gracias a este filósofo matemático, ¿verdad? Y teorema, cuando hablamos de teorema, es algo que fue demostrado, que a través de procesos matemáticos fue demostrado y que esto es verdadero. Antes de conocer de qué trata el teorema de Pitágoras, debemos recordar algunas cosas. ¿Cómo se le llama a esta figura? Es un triángulo, muy bien. Pero ¿alguien me dice qué tipo de triángulo es? Ángulo. Hay diferentes tipos de triángulos, ¿verdad? Está el triángulo recto. ¿Qué otro tipo de triángulo? Ajá, exacto. Pero, ¿y qué tipo de triángulo será? Rectángulo, muy bien. ¿Por qué rectángulo? ¿Alguien sabe por qué rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Miren, este ángulo que está aquí, donde está este cuadrito, es un ángulo de 90 grados. Es un ángulo recto. Por lo tanto, este es un triángulo rectángulo. Muy bien. Entonces, ¿qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo dice que es aquel que tiene un ángulo en su interior que es recto, es decir, que mide 90 grados. En este caso es este ángulo de aquí. Ahora, en el triángulo rectángulo hay una peculiaridad que sus lados reciben un nombre específico. Y vamos a ver qué nombres son esos. Dice, los lados que forman al ángulo recto se le llaman catetos. Entonces, miren, aquí tenemos el ángulo recto. Entonces, los lados, que sería este lado de acá y este otro de acá, que están formando este ángulo, a estos lados les vamos a llamar cateto. Y el lado opuesto del ángulo recto se le llama hipotenusa. Cuando hablamos del lado opuesto, quiere decir que el lado que está frente al ángulo recto. Entonces, miren, este es el ángulo recto y el lado que está frente a él es este. Entonces, a este le vamos a llamar hipotenusa. También la hipotenusa la podemos reconocer a simple vista porque es el lado más largo o el lado más grande del triángulo. Entonces, miren, en este caso, este es el lado más largo. Entonces, por lo tanto, esta es la hipotenusa. Y los otros dos restantes le vamos a llamar cateto. Eso no se les puede olvidar. Ya vamos a ver por qué. Es importante que aprendamos a identificar cuál es la hipotenusa y cuáles entonces serían los catetos. ¿Por qué es importante eso? Porque entonces ahora vamos a ver de qué trata el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras dice así textualmente. Dice,
en todo triángulo rectángulo, o sea, todo triángulo que tenga un ángulo recto, la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, esta es la hipotenusa, ¿verdad? A la hipotenusa nosotros le vamos a asignar una letra para poder utilizar el teorema de Pitágoras. Este teorema de Pitágoras se usan 3 variables, la variable A, la variable B y la variable C. A la hipotenusa siempre o casi siempre vamos a tratar de asignarle la variable o la letra C. Entonces, cuando veamos C, tenemos que saber que hablamos de hipotenusa, ¿verdad? Y entonces, los otros dos le vamos a asignar la variable A y al otro la variable B. Entonces, esos otros dos serían los catetos. ¿Qué dice este teorema de Pitágoras? Que si la hipotenusa yo la elevo al cuadrado, o sea, C al cuadrado, si el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma, es decir, que si yo sumo el cuadrado de los catetos, es decir, si yo sumo A al cuadrado más B al cuadrado, me va a dar C al cuadrado. Miren, esta es la fórmula. Esta fórmula ustedes se la tienen que aprender. Que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo donde nosotros apliquemos el teorema de Pitágoras. Y dice, haciendo uso del teorema de Pitágoras, encuentre la medida desconocida del siguiente triángulo. Entonces, miren, nos dan este triángulo. Este triángulo es un triángulo rectángulo. Les pregunto, ¿es un triángulo rectángulo? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, en esta esquinita de acá está formado el ángulo recto. Ahora, en este triángulo ya nos dan algunos datos. Miren, nos dan la medida de este lado, que es 4 centímetros. La medida de este otro lado, que es 3 centímetros. Pero la medida de este lado no la conocemos. Entonces, está asignada con la variable x centímetros. Ahora les pregunto, ¿cuál es la hipotenusa en ese triángulo? La X. La X, excelente. ¿Por qué la X? Porque es la que está justamente al frente del ángulo recto. Entonces, esta es la hipotenusa. Por lo tanto, los catetos serían los otros dos. ¿Sí? Entonces, del teorema de Pitágoras se tiene, recordemos que el teorema de Pitágoras es este, que si yo elevo la medida de la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual al cuadrado de la suma de los dos catetos. Entonces, quiere decir que x al cuadrado, que es la hipotenusa, va a ser igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque estos otros dos son los catetos. Entonces, miren, del teorema de Pitágoras obtenemos esto. Ahora, entonces, x al cuadrado solamente lo copio. Y ahora, 4 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Alguien que me diga cuánto es 4 al cuadrado? 8. Recordemos que el exponente 2 quiere decir que ese número lo voy a multiplicar 2 veces. No por 2, exacto. No por 2, sino que 2 veces. Entonces voy a multiplicar 4 por 4. ¿Y eso es entonces, Cintia? 16. Muy bien. Entonces más, bajo este signo de acá, y luego 3 al cuadrado. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. ¿Por qué 9? Porque se multiplica 2 veces, 3 por 3. Entonces me queda x al cuadrado es igual a 16 más 9. ¿Y cuánto es 16 más 9? 25. Excelente. Entonces me queda x al cuadrado es igual a 25. Ahora,
¿Alguien recuerda? Porque aquí lo que nosotros queremos y lo que andamos buscando es encontrar la medida de X. Yo les pregunto, ¿ya encontramos la medida de X aquí? Sí. Ya la encontramos, de X. Sí. Aquí tenemos X al cuadrado. No tenemos X. Entonces, ese al cuadrado quiere decir que tenemos 2 veces X. Entonces, yo no ando buscando la medida de 2 veces X, sino que estoy buscando la medida solamente de X. Entonces, quiere decir que yo necesito eliminar este exponente 2. ¿Cómo eliminamos ese exponente 2? ¿Alguien recuerda? Multiplicando X por X obtenemos X al cuadrado. Sí, pero para poder eliminar ese cuadrado, ese exponente 2, ¿qué operación debo aplicar? ¿Cómo se le llama esto? Raíz cuadrada. Muy bien. Entonces, de la única forma que puedo eliminar un exponente 2 es aplicando raíz cuadrada. Ahora, como esto es una igualdad, porque ahí hay un signo igual, lo que hagamos al lado izquierdo también debemos hacerlo al lado ¿qué? Derecho. Muy bien. Entonces, como apliqué raíz cuadrada ahí, también debo aplicar raíz cuadrada acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede en el lado izquierdo cuando aplicamos raíz cuadrada? ¿Alguien recuerda qué sucede? Se elimina. Miren, eliminamos el exponente 2 con la raíz cuadrada. ¿Por qué se eliminan? Porque son operaciones contrarias. Entonces, al eliminar esas dos, ¿qué me quedaría en el lado izquierdo? Solamente X. En el lado izquierdo solamente me quedaría X. Ahora, al lado derecho tengo raíz cuadrada de 25. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25? Es 5. Exacto. 5 por 5 es 25, por lo tanto, la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, ¿cuánto mide la hipotenusa? 5 centímetros, porque recordemos que estamos trabajando con centímetros. Entonces, la medida de la hipotenusa o de X es 5 centímetros. Miren, entonces esa es la respuesta. Bien, vamos a ver un segundo ejemplo. Dice, encuentra la medida desconocida en los siguientes triángulos. Entonces, tenemos este triángulo de acá. Este lado mide 5 centímetros, este mide 3 centímetros y este mide X. ¿Cuál es la hipotenusa en este triángulo? La X, muy bien. Entonces quiere decir que la fórmula me va a quedar que X al cuadrado va a ser igual a ¿qué? 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, exactamente. Entonces, miren, de esta forma me queda. Entonces, entonces tengo X al cuadrado. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. ¿Y 3 al cuadrado? 9. Muy bien. Entonces, ahora tengo que sumar 25 más 9. ¿Cuánto es? 34. Muy bien. ¿Alguien que me diga qué debemos hacer después de eso? Eliminar el exponente 2 aplicando raíz cuadrada. Muy bien. Si lo hago al lado izquierdo, también debo hacerlo al lado derecho. Entonces, ¿qué me queda? Tengo que eliminar entonces el exponente y la raíz cuadrada. Solamente me queda X. Y al otro lado me queda raíz cuadrada de 34. Les pregunto, ¿34 tiene raíz cuadrada exacta? No. Entonces, como no tiene una raíz cuadrada exacta, lo vamos a dejar expresado de esta forma. Entonces, ¿cuánto mide la hipotenusa de este triángulo? 34
centímetros. Miren, raíz cuadrada, no mide 34, mide raíz cuadrada de 34 centímetros. Esa es la medida de esa hipotenusa. ¿Estamos claros hasta ahí o tienen alguna duda? Ok, vamos a continuar entonces. Como ya vimos el teorema de Pitágoras, vamos a ver su recíproco. ¿Qué recíproco? Cuando decimos que algo es recíproco es que funciona de este lado y también funciona del otro, ¿verdad? En ambos sentidos, funciona en ambos sentidos. Entonces dice el recíproco del teorema de Pitágoras que dice si en el triángulo ABC, o sea, este triángulo, se da que BC es igual a o sea, a este lado le asignamos la variable A, CA es B y AC es C, o sea, aquí les asignamos las variables, y también se cumple el teorema de Pitágoras, es decir, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, si se cumple el teorema de Pitágoras, quiere decir que ese triángulo es rectángulo. Por lo tanto, va a tener un ángulo que mide 90 grados. Vamos a ver un ejemplo para que podamos comprender mejor el recíproco de este teorema. Dice el ejemplo, si las medidas de los lados del triángulo ABC son 15, 8 y 7 centímetros y 17 centímetros, determine mediante el recíproco del teorema de Pitágoras si es un ángulo recto o no. Entonces, dice la solución. Suponga que las medidas del triángulo están dispuestas como en la figura de la derecha. Entonces, yo les pregunto, nos dan estas tres medidas, 15, 8 y 17. Les pregunto, ¿cuánto debe medir la hipotenusa de ese triángulo? No, la hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa es el lado más largo, dijimos. Entonces, ¿cuánto debe medir la hipotenusa? 15. Okay. La 17, muy bien, 17. ¿Por qué 17? Porque la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. Entonces, una vez que sepamos que el lado más largo es la hipotenusa y que la medida más grande que nos dan ahí es 17 centímetros, entonces 17 centímetros le vamos a asignar a la hipotenusa. Y ya a los otros dos catetos les asignamos las otras dos medidas. A este le asignamos 8 y a este 15, ¿verdad? Entonces lo que nosotros andamos comprobando es que si se cumple el teorema de Pitágoras para verificar si este ángulo de acá es recto o no. Entonces, el teorema de Pitágoras es que a al cuadrado más b al cuadrado va a ser igual a c al cuadrado. Entonces, si nosotros sumamos los dos catetos al cuadrado, quiere decir 15 centímetros al cuadrado más 8 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto es 15 al cuadrado? ¿15 al cuadrado? No, porque no es 15 por 2. Es 15 por 15. Entonces, ¿cuánto es 15 por 15? 225. Muy bien, 225. Y 8 al cuadrado, ¿cuánto es? Sería 8 por 8. ¿Cuánto es 8 por 8? 64. Muy bien. Entonces ahora lo sumamos. 225 más 64. ¿Cuánto es? 220. ¿Cuánto? 289. Entonces ese 289 es la suma de los dos catetos al cuadrado. ¿Sí? Ahora, lo que yo quiero verificar es que si la suma de estos dos al cuadrado es igual a 17. ¿Y cómo lo vamos a hacer?
Ya encontramos que este al cuadrado más este al cuadrado es 289. Ahora lo que queremos verificar es si eso es lo mismo que la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa mide 17 centímetros, que está aquí. Entonces la tengo que elevar al cuadrado por lo del teorema de Pitágoras. Ahora les pregunto, ¿cuánto es 17 al cuadrado? ¿Cuánto? 289, porque recuerden que no es 17 por 2, sino que es 17 por 17, entonces es 289. Entonces vean cómo esta primera parte que hicimos de los catetos al cuadrado es igual que la hipotenusa al cuadrado. Estos dos resultados nos dio lo mismo. Quiere decir que sí se cumple el teorema de Pitágoras. Y al sí cumplirse el teorema de Pitágoras, quiere decir que este ángulo que está aquí sí es un ángulo recto. Y al ser este un ángulo recto, quiere decir que este sí es un triángulo rectángulo. Entonces la respuesta es que el triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Miren, ahí comprobamos o verificamos que sí lo es. Si nos hubieran dado resultados diferentes, quiere decir que este no sería un triángulo rectángulo. Pero como nos dio igual, quiere decir que sí es. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? No. Okay. Vamos a continuar. Y ahora entonces, como ya vimos los ejemplos, vienen los ejercicios. ¿Miren? Aquí, en este primero dice, encuentre la medida desconocida para cada uno de los triángulos. Entonces, aquí deben encontrar la medida de este triángulo, la medida de este otro y la medida de este de acá. Lo mismo acá. Miren, deben encontrar las medidas de los lados que no se conocen. ¿Cómo? Aplicando el teorema de Pitágoras. Y en este tercer ejercicio lo van a resolver siguiendo el último ejemplo que yo les acabo de explicar. Dice, se dan las medidas de los tres lados de varios triángulos. ¿Cuáles son triángulos rectángulos? Entonces, miren, está este inciso A y este inciso B. Entonces, ustedes van a seguir el proceso que yo les acabo de explicar y si los dos resultados les da igual, quiere decir que sí sería un triángulo rectángulo. Y si no les da igual, entonces ponen ahí, no es un triángulo rectángulo. ¿Tienen alguna duda? No. Ok, bien. Entonces, ese es el ejercicio. Ahora, ¿cuál va a ser la tarea que ustedes van a tener esta semana? Número 1, van a hacer una portada en su cuaderno de matemáticas del tercer parcial. Ya ustedes saben cómo es esta portada. Doblan una hoja. Ponen ahí el nombre del centro educativo, su nombre, la clase, el nombre del maestro y al final pone tercer parcial. Me la decora bonito, ya ustedes saben, ¿verdad? Después de eso van a ver el video de la clase de hoy sobre el teorema de Pitágoras, para si les quedó alguna duda o algo, entonces ahí refrescan. Después de ver ese video, van a copiar el contenido del video a su cuaderno. Todo lo que hicimos en la clase lo van a copiar a su cuaderno. Y después de copiar el contenido en su cuaderno, entonces van a resolver los ejercicios que yo les acabo de presentar. ¿Sí? Y después de resolver esos ejercicios, entonces le va a tomar fotografías y me lo va a enviar al WhatsApp. Ahora, ¿para cuándo es este trabajo? Me lo van a entregar por muy tarde el martes 28 de julio, que quiere decir que es el próximo martes. ¿Alguna duda?